Así que vamos a darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Bella, gracias. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Carolyn. Hoy estoy desde este precioso espacio de trabajo que tengo aquí en la Universidad de Cuenca, así que van a tener que disculpar un poquito este hermoso ruido de gente pensando, trabajando y proyectando hacia una linda universidad como la que tenemos aquí en el Azuay, en Cuenca, ¿no? Así que un saludo muy cariñoso, un poquito con frío, es la época, así que envidiando, por supuesto, el clima precioso allá en Guayaquil. Carlita y Jaime, gracias por la invitación. No, gracias a usted y qué bonito. Siempre es bueno estar en contacto con la academia, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando hacemos análisis desde un punto de vista muchísimo más profundo y analítico, como se debe de hacer, ¿no? Y no partidista. Pero vamos con lo primordial. Ayer en la entrevista del presidente de la República en esta cadena radial nos deja muchísimo que pensar, ¿no? Básicamente por la temática, ¿no? La línea que se manejó y que yo estoy segura que la mayoría de los ecuatorianos lo vieron. Una ministra, una secretaria de comunicación sentada en un panel, cosa que no vemos regularmente, no debería de ser la función. Usted me corrige, maestra, ¿no? Usted me corrige que tiene muchos más años de experiencia, ¿no? Pero en la academia no es lo que nos han enseñado básicamente. En todo caso, bueno, vemos también los años y que no confunda mis canas. No, la experiencia no es casualidad, sin duda alguna, y uno tiene que aprender de aquello. Vemos también al ministro de Gobierno, que habló muy poco. Básicamente yo la presencia de él no la entendí, básicamente, para 2 o 3 cosas que dijo. Y vimos a un periodista limitado. Yo lo digo limitado desde el punto de vista que conocemos la trayectoria y la forma de hacer periodismo, de preguntar, incluso de... Y no le hace justicia al periodismo guayaquileño, en lo más mínimo, siendo Radio Sucre toda una institución, en términos simbólicos y explícitos, ¿no? Creo que coincido plenamente, Carlita, con lo que usted acaba de resumir. Y voy aquí a exponer varios argumentos por los cuales coincido plenamente. Por favor. En primer lugar, el rol, cualquier estrategia de comunicación que se plantee desde el gobierno, en este caso con la secretaria de comunicación, debe tener un objetivo, una finalidad, ¿no? Y a mí me sorprende poderosamente que teniendo los números tan comprometedores en credibilidad, de acuerdo a lo que Sedatos arrojó el día de ayer, se acerca al 50% sobre la falta de credibilidad, la pérdida de credibilidad del mandatario. Es bastante preocupante que se manipule de tal manera un espacio de transparencia, que es cuando un presidente va a un medio de comunicación, es un acto inclusive de rendición de cuentas. Por lo tanto, debió ser cuidado, respetado, tratar de impedir que se manche, que se contamine con cualquier insinuación de manipulación. El día de ayer ni siquiera fue una insinuación, fue una manipulación directa de parte del Ejecutivo a un acto que debió ser más bien una especie de rendición, de presentación de la gestión hacia la comunidad a través de un medio de comunicación, ¿no? Entonces creo que eso, como en primera instancia, lo primero que hace es seguir agrediendo el indicador de credibilidad que está lamentablemente preocupante ya en actual administración. El segundo punto es: existe lamentablemente, de acuerdo al último estudio de Latinobarómetro, una pérdida de confianza en el sistema medial ecuatoriano. Esto es un arrastre a nivel regional, es decir, le pasa a Latinoamérica en sí mismo, pero es el Ecuador el país en donde menor confianza hay hacia sus medios de comunicación. Es decir, solo el 36% de la población confía en los medios de comunicación. Y resulta que ejercicios como el de ayer, en el que 200 medios de comunicación se enlazan a una suerte de propaganda política, además en procesos electorales prácticamente ya lanzados, y camuflando ese espacio
como un espacio de intervención noticiosa, lo único que hace es seguir abonando a esa desconfianza. Yo, si es que fuera una de esas radios que me conecté a esa cadena, diremos así, planteada, ¿no es cierto? Lo mínimo que hiciera es poner una comunicación expresa de queja, indicando que a ese tipo de espacios no debieron ser invitados y mucho menos con la manipulación que nosotros vimos. Finalmente, me refiero aquí al periodista en particular que dirige el programa, con todo respeto a su trayectoria, con todo respeto a su presencia sobre todo en el periodismo guayaquileño. Me parece que, como dijo usted, Carlita, hicieron preguntas que no pertenecen al rigor periodístico, a la coyuntura que estamos viviendo y que para nada tiene que ver con el trabajo acucioso de un periodista, más todavía de un periodista político. Lo que vimos ayer realmente es entristecedor para el ejercicio del periodismo en general y no se diga, por supuesto, también para los objetivos estratégicos gubernamentales, porque si también, yo creo, si hubiese un objetivo estratégico detrás, se entendiera que va a venir por último en beneficio del posicionamiento del mandatario. Pero creo que el ejercicio de ayer ni siquiera eso le permite gozar al presidente Noboa. Caroline, quiero rodar una cápsula de lo que fue la entrevista el día de ayer y donde interviene justamente la señora secretaria de Comunicación. Nueva presidenta de México. Después que lo eliminamos de la Copa América, no sé qué también. Sí, no hemos tenido comunicaciones recientes. No, no había intentos ningún. No, dicen las malas lenguas que Correa está asesorando económicamente ahora al gobierno de México. No lo sé. No me consta, no he visto pues documentos oficiales que lo determinen. ¿Y nuestras relaciones comerciales con México, presidente, cómo siguen? Bueno, los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales con el Ecuador. No, vendiendo. Vendiendo y comprando. México exporta cerca de 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni 300 millones. Tenemos un déficit de casi 600 millones de dólares de balanza comercial con México. Es de nuestros peores socios. Los mejores para ellos, claro. Pero es de nuestros peores socios. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Comunicación? En ese momento está conduciendo la temática de la entrevista hacia los intereses gubernamentales. Eso es lo que está haciendo. Ese es el trabajo de un comunicador gubernamental, es decir, plantear la agenda, sí. Esto está claro, yo no voy a ser en este sentido ingenua en los roles que tiene cada uno que hacer. Pero tiene que hacerlo desde la mesa, desde la discusión, desde el espacio periodístico que debería ser sagrado, desde donde se deberían hacer las preguntas acuciosas en las cuales el presidente tiene que responder con completa frontalidad. No. Y ahí es en donde se equivoca Irene Vélez, porque precisamente al intervenir en esa mesa con las preguntas, sin ser ella periodista, por ejemplo, por mucho permiso que haya pedido, asumiendo que ella estaba pidiendo permiso cuando le dijo al moderador, ¿no? que ella también va a intervenir porque como periodista le gusta preguntar. A todo esto me llama la atención, Carlita seguro puede chequear ya si es que hay o no estudios de periodismo para Irene Vélez, pero en general me parece que es esta intervención dentro de un proceso de una entrevista el que no corresponde. Repito, una de las preocupaciones de la estrategia de comunicación gubernamental es incidir en la agenda de la opinión pública, es decir, lograr que los ecuatorianas y ecuatorianos estemos hablando, por ejemplo, del déficit comercial entre México y Ecuador. Y que razón por la cual no deberíamos siquiera estresarnos mucho si es que termina el presidente invadiendo la embajada mexicana. Inclusive con el sarcasmo añadido, ¿no? De que ya los eliminamos de la Copa América, a pesar de que habría que tener un poco más de cuidado en las relaciones y en los tratos que se generan precisamente por las dificultades en los roces diplomáticos, ¿no? No se trata solamente de una balanza comercial.
Hay, por ejemplo, relaciones académicas, hay el hecho de ser un paso migratorio para nuestra población, que miles de ecuatorianos están intentando llegar a Estados Unidos, y que en ese sentido México es fundamental poder tener una buena relación, más todavía ahora que hay una nueva administración, que posiblemente podríamos tener allí una cortina, un espacio, una ventana abierta para poder mejorar esta interacción. Y al menos no es así visto por el candidato. ¿Por qué pasa esto, querido Jaime? Porque tenemos un candidato presidente. A diferencia de otras oportunidades, esta vez tenemos un presidente que está en franca campaña, y cuando se está en campaña se marcan este tipo de distancias, este tipo de fracturas, en donde se desmarcan además de otras voces. Caso de Cronfle, por ejemplo, la pelea con la Asamblea, esta caracterización del viejo versus lo nuevo, en fin, todo esto se da en la medida en la que estamos con un presidente fungiendo de candidato desde el ejercicio del poder. Por esa razón, este tipo de discursos y estrategias. Y me llama la atención, insisto, porque esperemos, yo no sé si es que tienen otros datos, pero los que al menos usted y yo accedemos no están dando cuenta de ni un incremento en aprobación, y peor todavía, sí incrementa el rechazo y está incrementando la desconfianza en la palabra presidencial. Caroline, volviendo al tema de la entrevista, bueno, no sé si es entrevista, ¿qué tipo de formato podemos describir que hubo ayer? Fue una entrevista, por supuesto, fue una entrevista. El tema aquí es, ¿fue una entrevista con rigor periodístico? No. Usted puede tener entrevistas académicas, usted puede tener entrevistas de colegio, si quiere, pero no fue una entrevista con el rigor periodístico en el momento en que el espacio de camaradería permite primero desaprovechar la presencia del ministro, un ministro que habla poco, que se sabía que habla poco y que por fin está allí entregando información, y por el otro lado, que permite la intervención de externos al set, al espacio periodístico como tal. A mí me parece que en ese contexto no hubo ejercicio periodístico en el marco de una pregunta y de respuestas recibidas. Y el gobierno puso las reglas en esa entrevista, ¿no? O la secretaria de Comunicación puso las reglas, les dijo, yo también quiero participar de la entrevista, lo cual la radio no tenía que haberlo permitido. Eso suele pasar, Jaime, y aquí el desafío, y por eso me llama poderosamente la atención. No es la primera vez que un gobernante exige, por ejemplo, ciertas condiciones al ejercicio periodístico. No es raro, por ejemplo, ver que el periodista se ve un poco limitado respecto de los condicionamientos que desde la producción o desde el mismo ejercicio como tal se le plantea. Por eso, insisto, no me extraña que la secretaria de Comunicación intente intervenir en la agenda. Lo que me ha llamado la atención es cómo en este minuto se ha expresado este espacio de manera tan frontal, tan directa, sin cuidar ya ni las formas. Y eso es lo que hace que se desacredite el espacio periodístico. Y ahí es en donde pierde tanto el periodismo como pierde también el ejercicio de comunicación gubernamental, porque ya no le creen al presidente lo que está diciendo, si lo está diciendo en un espacio en donde está la alfombra tendida. Distinto, por ejemplo, fuera si el presidente se presenta, en el caso, por ejemplo, como sí lo hizo y no se dio ni cuenta, con un reportero como del New Yorker, con John Lee Anderson, en donde no hay manera de colocar un estricto rigor en la agenda temática, en donde además es capaz de percibir y delinear ciertos rasgos de las características del mandatario que terminan haciéndose públicas. Entonces ahí es en donde vemos las evidencias de lo que tiene que lidiar el mandatario, y se gana inclusive en credibilidad, sobre todo aquellos pugnas, por ejemplo, con la misma Revolución Ciudadana que fueron expresadas en el New Yorker. Por mucho que el correísmo no esté de acuerdo, la gente le otorga credibilidad.
al ejercicio de ayer, cero credibilidad, Jaime. Entonces fue una pérdida de tiempo, más allá que el megáfono entregado al gobierno. Eso sí, por supuesto. Bueno, ya en la recta final de mi parte, antes de que venga Carlita, tengo otro video donde el periodista Oswaldo Calderón le hace una interrogante sobre el tema eléctrico. Escuchemos lo que dijo. Sí. Usted apuntaba en época de campaña que el problema eléctrico era de distribución, no de generación. De transmisión. Sigue sosteniendo, sí, de transmisión. Por eso hicimos, la ley energética, en la cual permitimos la inversión privada en la transmisión. Antes no se podía, antes era solo Transeléctrica. Ahora los privados pueden invertir en la transmisión eléctrica. Estamos ya avanzando en eso, ya hay interesados que están invirtiendo en la transmisión eléctrica del país. Expertos dicen que estamos en el aspecto deficitario en la generación. ¿Usted coincide con eso? Los números dicen otra cosa, que ahorita no. En este momento no estamos en déficit. Mire, en campaña lo dijo, no en campaña, lo dijo en el debate el presidente de la República, que el problema del Ecuador no era de generación, sino de transmisión. Y ayer Oswaldo Calderón le vuelve a hacer ese interrogante, pero no lo cuestiona. Y el presidente dice que sí, que se ratifica, que el problema es de transmisión. O sea, sigue mintiendo el presidente de la República y nadie lo cuestiona. Y se los dice en la cara. Lo correcto para ahí, el momento de ingresar en ese tipo de preguntas es llevar los datos. Es decir, el periodismo, si va a hacer una pregunta sobre el debate de transmisión de la energía eléctrica, debería llevar los datos. Entonces, directamente decir, presidente, le voy a hacer esta pregunta y le voy a poner estos datos como antecedentes. ¿Qué puede usted responder? Pero frente a los datos. Ahorita el presidente está respondiendo frente a las opiniones. Es distinto cuando el periodista está informado y presenta los datos. Pregunto yo, ¿cuántos datos fueron presentados por los periodistas en esa mesa? Los datos incluso ni siquiera los entregaron ellos, los entrega el presidente. Y Lupa Media en este momento ya lleva al menos 3 verificaciones, 2 de ellas por la imprecisión entregada en los datos. Entonces, cuando el periodismo se prepara para una pregunta, para una entrevista de este rigor, de esta magnitud, porque no todos los días se le puede entrevistar al presidente de una nación, lo correcto es hacerlo sobre la base de los datos. Lo que hizo lamentablemente el colega, con mucho respeto por supuesto a su trayectoria, es que olvidó llevar los datos. Para poder hacer una pregunta de ese nivel, más aún si es que quieres contestarle al poder, ¿qué es el rol del periodismo? Tienes que llevar los datos. Datos para poder cuestionar de forma más certera incluso la respuesta. Pero doctora, a ver, hay varias crisis dentro de este gobierno, ¿no? La crisis eléctrica, la de seguridad, la económica y la política. Esas crisis está enfrentando en este momento el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuál es el objetivo de esta cadena radial? Y digo cuál es el objetivo porque escuchamos también a la secretaria de Comunicación que dijo se van a seguir dando estos espacios. Entiendo que están con algún tipo de preocupación sobre la necesidad de llegar con el mensaje, con el discurso hacia una población que no necesariamente está en TikTok, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ellos están leyendo los mismos números que tú y yo también estamos leyendo, Carlita, ¿no? Entonces se da cuenta que no logran parar, los indicadores negativos están en crecimiento y que la gestión, por muy esforzada que pueda ser, ¿no es cierto?, no termina de tener una incidencia real en la población. Más todavía con las decisiones económicas que les ha tocado tomar, que por supuesto golpean, ¿no es cierto? Han tenido buena fortuna en el hecho de no tener a la oposición debidamente articulada en general. O sea, comenzando por el mismo Partido Social Cristiano, por los mismos de Construye, que desde la derecha están compitiendo exactamente esos votos, deberían estar mucho más articulados en una plataforma que les permita tener orientada a la población respecto de la agenda que ellos tienen en contraposición a la agenda gubernamental. Ni ellos lo tienen clara. Por último, al sector de la izquierda, la Revolución Ciudadana, el socialismo, el mismo Pachacuti, la tienen hasta cierto punto más fácil, porque por último son el opositor natural, es decir, es la izquierda versus un gobierno de derecha, pero no existe tal
presencia en la oposición. Y sin embargo, obviamente vemos este tipo de esfuerzos, Carlita, solo para responder tu pregunta, que me parece a mí que con la finalidad de proyectar vía megáfono, porque además es un espacio tan controlado como el que vimos ayer, proyectar vía megáfono el mensaje. Y ahí es en donde cuestiono la eficiencia de ese objetivo, porque si no hay credibilidad y si es que no se aprovecha la confianza que un medio de comunicación puede generar, lo único que está haciendo es perder el tiempo, tanto el gobierno como la ciudadanía, con un discurso que no necesariamente acalle las dudas, ¿no es cierto?, clarifique el contenido, profundice en la gestión y por supuesto no eleva la credibilidad, que es lo que necesita el presidente. Doctora, me surge una duda con su respuesta, y es que el gobierno ha abierto bastante frentes políticos, y el frente que tiene abierto con la Revolución Ciudadana, con la izquierda, lo entendemos, es claro, es natural, es orgánico. Pero ¿por qué abre también frentes con otras líneas, como las de la derecha, a las que él pertenece? ¿Cuál realmente es el rival de Daniel Noboa? ¿Es la izquierda o es la propia derecha en estos momentos? Porque me queda esa duda, ¿no? Vemos que la mayoría de los candidatos que hoy ya se consideran precandidatos, ¿no? Son básicamente de una línea de derecha, algunos se llaman anticorreístas, hablan de la anticorrupción. Entonces ahí deberíamos de analizar cuál es el verdadero rival de Daniel Noboa en las siguientes elecciones. Hay dos tipos de espacios de rivalidad, diremos así. El primero es más macro, ¿no? Es decir, Noboa tenía que ocupar ese nicho en la derecha, sobre todo del anticorreísmo, que estaba bastante huérfano, a raíz de incluso, por ejemplo, del asesinato de Villavicencio, ¿no? Y con este desafío sobre la impunidad, que en línea discursiva es potente, diremos así, llegó a un segmento, sobre todo de esta población, de la derecha y de la extrema derecha, a partir de lo que sucedió en la Embajada de México, está claro que él llega a ocupar ese espacio. Entonces, para ocupar ese espacio tiene que ponerse en el lado opuesto al correísmo. Ahí tienes tú un primer enemigo identificado. Es un enemigo macro, si tú quieres, ¿ya? Y posterior a ello, ahora, tiene que contestar la disputa que hay en esa piscina de votantes, que es la de la derecha. Ya logró que, por ejemplo, Jan Topic se bajara de la papeleta. Habrá que ver si se sostiene esa decisión o si después vuelve de nuevo a surgir. Y en este minuto tiene a dos personas que están trabajando en ese nicho, que son Kronfle y Cucalón. Cucalón todavía con menos opciones, por eso es que no lo mira, porque el momento que lo comienza a mirar, eleva a Cucalón. Pero sí estaría Kronfle, lo cual me llama a mí poderosamente la atención, que le preste tanto interés en su narrativa, es porque, no tanto por la línea electoral, que obviamente igual abona, sino más que nada porque es este otro enemigo que se le llama Viejo Ecuador, o al menos intenta llamarlo así, y que le abona a este espacio de plataforma que está tratando de levantar con miras al proceso electoral de febrero del próximo año. Básicamente, para decirlo en términos más pedagógicos posibles, hay la necesidad que él tiene de describirse a sí mismo como gobernante. ¿Quién es Daniel Noboa? Es el presidente de un nuevo Ecuador que rechaza ciertas prácticas políticas y que arremete inclusive contra el prestigio institucional con tal de no permitir más impunidad. Entonces, bajo esa narrativa necesita evidencias, la toma de la embajada, la bronca con la asamblea y el señalado anticorreísmo en donde este momento él se encuentra. Por eso las disputas que le sirven, le son funcionales con la finalidad de clarificar ese posicionamiento político. Mi pregunta es, esto es todo electoral, querida Carlita. ¿En qué momento comienza a gobernar? ¿En qué momento hace comunicación en función de una agenda gubernamental? Porque a mi criterio quizás la mejor forma de conseguir la reelección en febrero próximo debería ser los resultados de su gestión
y no solamente una narrativa de confrontación electoral. De pronto el desprestigio a la Asamblea, obviamente que va de la cabeza de Henry Krofle como presidente, no tiene que ver porque de una u otra forma él siente que quieren desestabilizarle su gobierno al querer llevar a juicio política a dos ministras que han sido bastante prominentes en este gobierno. Sin duda, o sea, tiene que haber ahí también un dolor personal, una suerte de rencilla, un interés por proteger al equipo con el que trabaja. Por ejemplo, Sommerfield quizás no es de las más experimentadas en el ámbito de la Cancillería, que es el rol que ha tenido, pero parece ser de las de mayor confianza, que goza de mayor confianza el presidente, igual que Palencia, ¿verdad? Entonces creo que eso sin duda le afecta en términos de su relación personal y del equipo que tiene. Pero creo que en este minuto los resultados electorales pesan más, o las opciones electorales pesan más en esa narrativa que la defensa a su equipo. Me da esa impresión, por el tipo de ataque que tiene. Si quisiera defender al equipo, buscar a los votos, ¿no es cierto? Tratará de tender los puentes, generar alianzas, pero más bien creo que como que la tienen perdida ya esa batalla, entonces simplemente la van a enfrentar con todo a ese enemigo planteado así en la narrativa. Por eso digo, es un presidente que está en campaña, es un presidente que está en una narrativa electoral. Ahora, doctora, efectivamente, ¿no? Ya está posicionado también como anticorreísta, está obviamente tratando de sus opositores dentro de la misma línea sacarlos del camino. Y aún Noboa se consolida como ese presidente de redes sociales, ese presidente de TikTok, ese que quiere llegar a los jóvenes, que quiere mantener ese segmento, ¿no? que le dio el apoyo. Entonces yo le pregunto a usted, que vive dentro de la academia, rodeada de muchos jóvenes, realmente qué es lo que quieren en estos momentos los jóvenes, porque también algunos están empezando a sentir la ausencia de ese presidente, están empezando a sentir que no era lo que ellos esperaban. Entonces, ¿cuál podría ser la posición de los jóvenes en este nuevo proceso electoral? Quizás ya no se dejen llevar porque soy joven y traigo algo nuevo y tengo las fuerzas y físicamente me veo, digamos que capacitado. En efecto, y muchas gracias por la pregunta, aunque por ejemplo sí vimos estudios que el resultado de la votación, sobre todo en ese segmento de los jóvenes en el Ecuador, no estuvo tan entregada al presidente Noboa, ¿no? En octubre pasado, al final, en los últimos días del proceso electoral, más bien hubo un cambio, un giro hacia quien se percibía que estaba creciendo en la votación, que en ese entonces era Luisa González. Entonces, no, es medio un mito también el hecho del apoyo de los jóvenes. Más bien hay un apoyo fuerte en la población mayor, adulta mayor, y obviamente en clases sociales, la clase media alta, ¿no es cierto? Ese es el nicho que principalmente está con Daniel Noboa. Lo que hacen los jóvenes no es votar por Daniel Noboa mayoritariamente. Lo que hacen los jóvenes es gustar del contenido que Daniel Noboa les ofrece en TikTok. Ahora, eso también es bueno, funciona en réditos de aprobación, sirve obviamente, pero no necesariamente le otorga credibilidad. Si le pregunto a mis estudiantes, ellos no es que votaron porque les mostraron un cartón o porque les bailaron ahí en un tren de TikTok. Ellos ejercen el voto por las propuestas que se están haciendo. Y eso, por ejemplo, está evidenciado en la consulta electoral. En la consulta electoral, las preguntas 3 y 4 son preguntas que están ancladas en la línea de los derechos laborales, derechos ambientales. Mira tú, esas causas movilizaron a la población, particularmente a los jóvenes. Entonces, cuando a los jóvenes se les interesa en las causas que de manera más práctica comprometen su preocupación, ambiente, derechos, por ejemplo, las poblaciones vulneradas, en fin, creo que son líneas en las cuales hay mayor rédito político que tan solamente estar dando golpecitos en TikTok, aprovechando un tren, que está muy bien, no estoy descartando, por supuesto, no digo que no, a mí me critican porque dice que alabo los TikToks de Noboa. Lo que pasa es que utiliza con pedagogía
la forma de llegar con contenido entretenido. El tema es que no alcanza, no es suficiente para poder conquistar la decisión del votante. El estar allí ya es bastante, el estar allí ya es bueno, pero le hace falta llegar con este condumio, dijeran así, ¿no es cierto? Y el ejercicio que vimos ayer no ayuda. El ejercicio que vimos ayer solamente es un megáfono más fuerte, nada más, pero que no necesariamente abona a esta credibilidad que debe tener el mandatario. Con esta pregunta me despido porque el tiempo nos acorta, pero Sí, a mí siempre me gusta conversar con usted, me quisiera quedar horas. ¿Podríamos decir que en estas nuevas elecciones vamos a tener un voto más consciente de la población en general? Es así que es difícil. Uno siempre quiere, Carlita, que la votación siempre tenga esos componentes, ¿no? De mucha reflexión, de mucho cuidado. Es lo que siempre digo a mis estudiantes, el día de un proceso electoral vayan tomada la decisión con anticipación, porque tomarla de última hora nos lleva a decisiones más viscerales, más emocionales y menos racionales. Les digo también que están todas las opciones de la papeleta, además del blanco, además del nulo, sin tratar de perjudicar a nadie, en fin. Son parte de las conversaciones que llevo con mis estudiantes de manera permanente, pero de allí a que en febrero tengamos un resultado distinto, yo no creo, digamos, que dependa de la capacidad que tenga el votante de pensar. Por lo general estoy convencida que los votantes piensan, que los votantes razonan. Critico mucho cuando me dicen es que tenemos porque el votante se deja llevar. No, el votante razona. Lo que sucede es que la clase política, Carlita, no ha sido capaz de ser eficiente con su discurso. Entonces no le eche la culpa al votante. Piense en función de lo que vive el votante y prepare un contenido de discurso político que pueda penetrar esas barreras de tanta preocupación que son hoy en día la economía y la seguridad, inclusive en ese orden, y con ello vamos a tener un electorado que responda. Pero si es que no se cuida ese sentido común, que a veces es el que menos impera en la narrativa política, pues muy difícil el votante va a prestar atención a estos otros discursos. Caroline, queremos agradecerte por tu tiempo para conversar con nosotros en esta mañana en Ecuador en Directo. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Un lindo... Gracias a Caroline Ávila, experta en temas de comunicación, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.